Leonardo Curcio en Fórmula. Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en un momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Vaya tormentón que cayó en la capital de la República. Si usted todavía está en el tráfico, me solidarizo con usted. Hay amplios encharcamientos en Azcapotzalco y también en Miguel Hidalgo. Le comento que el Instituto de Migración y la Secretaría de Relaciones Exteriores informaron que uno de los dos cuerpos recuperados ayer en el Río Bravo es de nacionalidad hondureña. La madre del fallecido, quien se encontraba en un albergue de Piedras Negras, lo identificó por los tatuajes. Ahora tenemos una acusación entre Texas y México. México, como es natural, dijo que era inhumano ese muro de boyas en el río. Texas dice, mejor asegure México la frontera. Y bueno, pues están intentando minimizar el impacto que tiene la muerte de una persona. Dicen que no murió contra las boyas, sino que ya estaba muerto y llegó el cadáver a estrellarse contra las mismas. Pero esa intensa crueldad, esa ideología del aseguramiento de la frontera ha llevado ya a dos fallecimientos, a tres, hay una persona todavía no identificada. Donald Trump se declaró no culpable del tercer delito, conspiración para cambiar el resultado de las elecciones. Al menos 17 personas, hace un momento el corresponsal nos decía que se está actualizando a 21 fallecidos tras la volcadura de un autobús que cayó en un barranco de 50 metros en Tepic. El presidente defiende los libros de texto gratuitos, los gobernadores de Morena los secundaron. En los libros de texto aparece hasta Claudia Sheinbaum, usted imagínese, así es el contenido de los mismos y sigue el debate sobre el particular. El presidente cuestionó al Tribunal Electoral que por qué hablaba de violencia de género, que él le había llamado pelele a Felipe Calderón y por extensión lo hacía a Xóchitl Gálvez. En consecuencia no era un tema de sexo o de género, sino que él se refería a ambos como peleles. Xóchitl Gálvez le responde, dice, presidente, usted un machito al que le vale la ley y no se cansa de mentir y difamarla. El embajador Juan Ramón de la Fuente en Naciones Unidas calificó como inadmisible que haya crecido a 258 millones el número de personas que viven con insuficiencia alimentaria. El INE convocó a todas las personas con alguna limitación o incapacidad a solicitar su credencialización en sus domicilios. La secretaria de Seguridad llama a los presidentes municipales a trabajar en unidad para garantizar la seguridad del país, llamado muy oportuno de la secretaria. Decirle a los alcaldes, oiga, pues ya estuvo suave de estar grillando, hay que trabajar porque ciertamente las tensiones se reducirán el día en que los tres niveles de gobierno trabajen de manera coordinada. En más temas, la Interpol emitió una ficha amarilla para la locación de María Fernanda Sánchez, la joven mexicana perdida en Berlín, un tema que sigue, por supuesto, inquietando. El Frente anuncia que, tendrán ya un comité encargado de los temas de organizar la consulta del 3 de septiembre. Va a estar Karen Kovacs de la Organización Poder Ciudadano, José Luis Lobato del Frente Cívico Nacional, Samuel Cacho de Tejada de Misión Rescate México y Alberto Mendoza de Unidos por México. Son cargos todos ellos honorarios. En más información le comento que Aeroméxico confirmó que el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México les ha dicho que salen de la Terminal 1, solo pueden ocupar la Terminal 2. Los niveles de saturación son, lo suficientes como para que les digan váyanse a la otra terminal. Nicolás Petro, hijo de Gustavo Petro, dice que sí, el dinero lo recibió, pero lo dio a la campaña de su papá, no se lo quedó él. En un instante le voy a presentar una conversación que tuve con el gigantesco Víctor Manuel. Volvemos después de la pausa. Abriendo la conversación. Tenemos un apetito enorme por presentarle todas las canciones de Víctor Manuel. Escuchábamos una, ahora escuchamos la Planta 14, que viene además muy bien para enmarcar la información que a continuación Magda Guardiola nos dará. Magda, buenas noches. Leonardo, ¿qué tal? Muy buenas noches al auditorio. Así es, pues esposas viudas y deudos de los 10 trabajadores mineros que perdieron la vida hace un año en el pozo de carbón El Pinabete reprocharon este jueves el retraso del rescate prometido y acusaron a la Comisión Federal de Electricidad de servirse del carbón de ese pozo para alimentar las carboeléctricas del norte del estado.
Marta Huerta, viuda del trabajador minero Sergio Gabriel Cruz, aseguró que las autoridades federales solo les importa el dinero y que los deudos han sido relegados. En diciembre pasado se les prometió que el rescate se haría entre 6 y 11 meses. Hace 15 días, pues les dijeron que un nuevo ingreso de agua retrasó la obra, supuestamente próxima desde el mes de abril a llegar al ingreso a las galerías, donde entonces pues comenzaría la búsqueda real de los restos. Juani Tijerina, hermana de Hugo Tijerina, uno de los mineros fallecidos, reprochó que ninguna de las tragedias de esa región pues ha dado garantía de no repetición a los trabajadores mineros y aseguró que nada cambiará a pesar de estas muertes, pues políticos de la región son los dueños de esas minas y pozos que operan desde la clandestinidad o bien violando la ley. También habló de la fractura que se dio entre las familias una vez que las esposas viudas recibieron las indemnizaciones federales. Aseguró que muchas de las esposas dejaron el municipio de Sabinas y se olvidaron de continuar la exigencia del rescate de sus esposos. Uno de los sobrevivientes, Héctor Javier Díaz, pues él aseguró que de los 5 sobrevivientes de este accidente solamente se les indemnizó con entre 4 y 6 mil pesos y aseguró que tienen secuelas físicas y emocionales que no les fueron atendidas. Hoy se emplean en lo que pueden, pero pues no descartan volver a la minería porque no hay más oportunidades en esa región, Leonardo. Muy bien, pues muchas gracias por el reporte. Y pues quiero decirle que el día de hoy el presidente de la República anunció en la conferencia mañanera datos de cómo está el empleo en precisamente el Instituto Mexicano del Seguro Social. Platicaremos en un momento más del tema. Voy ahora con David Calderón. Él es director de Calidad e Innovación e Impacto de Save the Children, esta organización que hace cosas tan importantes por precisamente la niñez en nuestro país y por supuesto en otras partes. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Leonardo. Muchas gracias por escucharnos y por permitirnos este espacio. Un enorme gusto saludarte. Oye, pues, ¿cómo están viendo? ¿Tienen ya una postura sobre el tema de los libros de texto? Además, tú eres un experto en educación, todo el proceso, los contenidos que se están dando a conocer. David. Pues, Leonardo, en primer lugar, compartirte que nuestra postura pues está basada en el interés superior de la infancia, más en sentido estricto y siendo atentos al lenguaje de la niñez, porque consideramos a niñas y niños como sujetos activos, capaces de opinar, capaces de tomar postura y de ser críticos. Y en esa visión nos parece que este debate ha estado muy destemplado, le ha faltado profundidad, sentido de ubicación, porque al final los libros de texto son instrumentos y lo que es crucial es la relación entre las y los estudiantes y sus docentes. Los libros de texto hemos podido hacer una revisión de las versiones que ya están circulando y en todas ellas encontramos, por un lado, enfoques novedosos, elementos que nos parecen muy valiosos hacia lo intuitivo, hacia lo concreto, hacia la integración de los saberes, que los libros de texto anteriores pues, estaban lejos todavía de esa visión. Encontramos también elementos muy frágiles, necesitados de corrección, especialmente en matemáticas, en el abordaje de la lectura y la escritura, en temas también de discernimiento ético, pero vamos haciendo un balance en general. Vemos un cambio de enfoque que es interesante, que puede resultar muy fructífero, pero pues muy empantanado y muy oscurecido por una discusión muy destemplada, en donde ciertamente los adultos lo que le están comunicando a las niñas y a los niños es incertidumbre, intolerancia, falta de respeto, ¿no? Nos inquieta mucho pues esta lluvia de calificativos de ida y vuelta entre funcionarios y quienes se oponen y bueno, queremos situarnos en el espacio a favor de la niñez y reconociendo eso, ¿no? Que son instrumentos que esta visión en donde una frase en concreto se va a quedar grabada así en la amígdala,
¿no? Pero grabada en la corteza cerebral de los niños y los va a determinar para toda su vida como si fueran robots, pues es anticientífica, eso no se sostiene en la ciencia del aprendizaje, en los avances de la neurología. Y por el otro lado sí es una visión con falta de respeto a niñas y niños, adultocéntrica, como si los niños no pudieran o supieran opinar con respecto de algo, y apenas leen algo, aquí se queda, ¿no?, grabado para toda su vida en sus mentes. Entonces, que la discusión no está en lo fundamental, a nuestro juicio, y sobre todo, pues eso, ¿no?, los adultos han dejado mucho que desear en su responsabilidad de perseverar para colaborar a favor del interés superior. Cuando dices los adultos, ¿dices el gobierno o quién dices, David? Sí, sin duda, muchísimos de los funcionarios pues han tenido comentarios muy destacados. ¿A ustedes los convocaron al proceso de discusión, a discutir contenidos o enfoques? No fuimos convocados. Es muy claro que es un proceso que se hizo muy concentrado en algunos maestros en intergrupo, en la asamblea, un proceso muy descuidado, muy desasiado en términos de política pública. Eso es innegable. Es innegable también que es muy lamentable una falta de respeto a la legalidad, a la claridad y respeto a la división de poderes, y en ese sentido pues muy desafortunadas las declaraciones de los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública. Que creo que se lo leí, David, a Javier Solórzano. Decía, digamos, una cuestión como esta debería ser un punto de convergencia de los distintos elementos que integran la sociedad, sobre todo cuando tenemos los desafíos de educar para la vida y darles los fundamentos para un periodo, en este caso laboral, pues vendrá el momento en el que se incorpora al mercado laboral, profundamente incierto, David. Hace poco estuve reunido con los rectores en Valencia, bueno, yo los oí deliberar, y pues hay un nivel de incertidumbre muy fuerte sobre el modelo educativo universitario. Yo me imagino que a fortiori, a mayor razón, pedagogos y todo el mundo debe estar preocupado por decir, a ver, ¿cómo formamos niños en estos tiempos que puedan recibir educación útil que les permita pues navegar en las inciertas aguas que vienen, David? Sí, ciertamente para ese futuro y para su presente es ya muy demandante esta vida de personas libres y felices, que es el ideal de toda pedagogía, y por momentos pues se aleja mucho en este contexto de tanta violencia, falta de responsabilidad para que el Estado y la sociedad brinden las mejores oportunidades, como digo, en el presente para los propios niñas y niños, y sí, pues toda esta enorme distracción que resulta el debate sobre los libros de texto, y no porque no valga la pena meterse a los temas pedagógicos, sino porque pues eso ha brillado por su ausencia la serenidad, la disposición. Igual muchas de las críticas han sido infundadas, sacadas de contexto, una sola frase como si esa calificara todos los libros. Entonces, aquí todos perdemos, y especialmente las niñas y los niños, si nos quedamos en ese nivel, ¿no? Entonces, un llamado que hacemos es a concentrarnos en lo fundamental, a no comunicar esa incertidumbre y agobio a las niñas y a los niños, a no usarlos en el debate político. Es un gran descuido de la autoridad haber hecho el proceso de esta manera. Y el mensaje que les estamos mandando es ordeno y mando, ¿no? Son estos libros, independiente de lo que opinen sus padres, los científicos o siguen los medios, es lo que dice el gobierno. ¿Les parece bien? Bien. ¿No les parece bien? Pues también, David. Claro, y por el otro lado también estas visiones, como digo, catastrofistas de una pedagogía rancia en donde cualquier acercamiento a determinada información ya
ya determina fatalmente la conducta la vida de los niños y en el futuro. Hay que invertirle muchísimo como sociedad a la formación y la estabilidad de los docentes. Es mucho más determinante el perfil del docente que está frente a los niños, porque son, como recordaron los obispos, las personas quienes educan a las personas, y entonces los textos, el software, son auxiliares, son elementos que ayudan, que facilitan, a veces estorban, pero nunca pueden suplantar. Al final, quienes nos formaron fueron aquellas actitudes, aquellas visiones de nuestras maestras y maestros, y no es que recordamos al pie de la letra la página 56 de nuestro libro de texto en su momento. Nos tiene que estos instrumentos dar una plataforma que no debe ser endeble, pero no está ahí la construcción está en el aula, está en la convivencia y la vigilancia de la familia sobre la dinámica escolar, está en el fortalecimiento de las maestras. Claro. Ver qué están viendo los niños en el TikTok todo el día. 6 horas diarias ven el telefonito. Sí. 6 horas diarias. Digo, el libro puede ser tóxico, pero hay también una responsabilidad ahí, proteger qué están viendo. La ONU pidió que a las escuelas fueran ya los niños sin teléfono. En fin, de todo eso tendremos que seguir hablando. Mi querido David, te agradezco muchísimo el tiempo que has estado esta noche con nosotros. Muchas gracias, doctor. Que sigamos este diálogo por mucho tiempo y por supuesto que podamos encontrar nuevas formas de darles esperanza fundada a las niñas y a los niños, y que los adultos no rehuyamos nuestra responsabilidad de entregarles lo mejor. Eso, que es nuestra efectivamente responsabilidad. Gracias, David Calderón. Y bueno, seguimos con la información. Decía los retos que hoy tenemos. No sé cómo se están formando los chicos. Hoy tienes ya una inteligencia artificial. El presidente hoy se divirtió diciendo, a ver, vamos a escuchar... ¿Qué puso? A mi manera, ¿no? My Way de Sinatra, y pues menos mal que no puso el rey, ¿no? Porque también pudo haber dicho con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, que también lo pudo haber con la inteligencia artificial utilizado. Pero ahí está el mensaje, ¿no? Un mensaje de a mi manera he vivido, y pues para quien lo quiera entender políticamente, que el presidente, pues espero que no digan algunos de sus porristas de que canta maravilloso y ahora va a los Grammy, a lo mejor gana algunos discos de platino, pues ciertamente pues tiene muchos talentos y muchas virtudes, pero igual que Marcelo Ebrard no se le da a bailar, así como que al presidente cantar, estoy seguro que varios de los gobernadores dirán, no, pero a mí me sonaba un tonito ahí como de Giuseppe Di Stefano o Vicente Fernández, una cosa ahí, porque ya ve cómo es la política, pero hoy puso eso, y con esa inteligencia artificial estamos lidiando, ¿no? Hay toda esa creación y bueno, pues está cambiando nuestras vidas y a mayor razón cambiará a los que hoy están entrando a las escuelas y en 10, 15 años desembocarán en el mercado de trabajo. Sara Pablo, te saludo. ¿Cómo estás, Leonardo? Buenas noches. Y justo ante las críticas por los contenidos en los libros de texto, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la población no preocuparse porque dijo están muy bien hechos y participaron en su elaboración especialistas, pedagogos y maestros. Dijo que si no han presentado los libros oficialmente es por motivos jurídicos, ya que primero se tienen que dar a conocer los lineamientos, pues de lo contrario podrían proceder amparos. Consideró que el rechazo es por consigna y por motivos ideológicos, pues en la mayoría de los casos no los han leído, y negó que los libros incluyan adoctrinamiento comunista o los principios de la 4T. Advirtió que los panistas deben aclarar qué hojas arrancarían. Anticipó que ganará este debate que se ha desatado. Pues si enseñan el credo de la 4T, están re bien, no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Pero no traen eso, es pura invención, porque es un trabajo de elaboración donde participaron muchísimos especialistas hasta tener los libros. Y desde luego pueden ser perfectibles, pero están bien hechos.
sus contenidos son muy buenos y el propósito es que haya una educación científica y al mismo tiempo humanística. Y bueno, luego ya en otro tema, luego de que el tribunal resolviera que las declaraciones del presidente sobre Xóchitl Gálvez sí podrían constituir violencia política de género, el Ejecutivo consideró injusta y excesiva esta determinación. Argumentó que así como en su momento llamó pelele al expresidente Felipe Calderón, pues ahora de la misma forma él sostiene que es una oligarquía encabezada por Claudio X González que impulsa a Xóchitl Gálvez. Puso un fragmento del video donde hace unos días se refirió a ella diciendo que la escogieron porque pretenden engañar al pueblo, y también repitió que su empresa obtuvo 1.500 millones de pesos en contratos. Pidió al tribunal que le clarifique qué es lo que le consideran violencia. ¿Cuál fue la expresión que utilicé? Que viola sus derechos como mujer. Sustenta en sus méritos, sino en la decisión de un grupo de hombres. Ah, sí, pero eso aplica para hombres y mujeres. Que no le decía yo a Calderón que era un pelele espurio, es de dominio público, que a ella la impulsaron, como lo hubiesen hecho con cualquier hombre. No lo hicieron con Krill, porque les pareció que Krill era muy fino, exquisito, o sea, fifí, pues, y que necesitaban engañar, como lo hicieron con Fox, como lo hicieron con el licenciado Peña, y necesitaban algo así, alguien que viniera de abajo vendiendo gelatinas. Llegó a ser empresaria, que mienta madre o que habla así con un poco de groserías. Pues dijo que en los próximos días va a dar a conocer todas las expresiones de apoyo que han tenido algunos integrantes que él considera conservadores y de la oligarquía, para demostrar que sí es en efecto impulsada por este grupo, Leonardo. Pelele la llamó. Bueno, pues de manera directa también dieron datos el IMSS, ¿no? Así es, el presidente, bueno, pues hoy dijo que ya se recuperan, por supuesto, los empleos que se perdieron en la pandemia, que estamos muy por arriba, y también llamó la atención que sostiene que a lo mucho pues se estará creciendo el 1% en cada uno de los años de su sexenio, esto después de que la economía se cayó con la pandemia del COVID-19. Dijo que bueno, pues será toda una hazaña lograr este crecimiento tras una caída de más del 8%. Muy bien, pues Sara, muchas gracias. Buenas noches. Saludos, y agradezco mucho al Comité Ciudadano de los 500 años de Colima que me hayan entregado esta medalla que me llena de orgullo y de satisfacción. De verdad, muchísimas gracias por el reconocimiento. Y a partir de hoy abrimos una sección semanal con Edmundo Jacobo y su comentario político. Mi querido Edmundo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Leonardo. Qué gusto, la verdad, de hablar contigo y con tu audiencia. Muchas gracias por este espacio que refrendaremos semana a semana. Y permíteme iniciar esta colaboración haciendo una reflexión de carácter general que creo que viene al caso, y más con lo que acabamos de escuchar. Mucho se ha hablado sobre los tiempos electorales precipitados que estamos viviendo. Hablemos sobre ello por lo que significan para las relevantes elecciones del próximo año, mismas que pueden ser un parteaguas en nuestra breve y frágil historia democrática, hay que decirlo así. Y veamos esto en tres perspectivas históricas al menos. Primero, el pasado. ¿Cómo es que llegamos aquí? Con una compleja legislación electoral que pone topes al quehacer político, tanto por lo que se refiere a qué se puede hacer, qué se puede decir y cuándo puede hacerse. En otros países esto no existe, y los políticos, en su calidad de líderes de partidos o de gobernantes, permanentemente están pronunciándose sobre la actividad política propia y la de sus contrincantes. Pero en México se fue limitando esto con el fin de propiciar equidad en la contienda y, sobre todo, para evitar el uso y abuso de las posiciones de gobierno y sobre todo de los recursos públicos para fines político-electorales. Por cierto, y hay que decirlo una y otra vez, el actual presidente de la República fue un actor fundamental en la construcción de todo este entramado. Claro, cuando era oposición. Ahora desconoce esas reglas bajo la vieja máxima de que el fin justifica los medios. Es decir,
no acató las normas en aras de que mi proyecto de nación prevalezca, aunque en ello vaya de por medio la democracia que lo llevó a ocupar la posición que hoy tiene. Segundo, el presente. Digamos las cosas como son. Lo que estamos presenciando son procesos de selección de candidaturas a la presidencia de la República. Y eso, en la norma vigente, debería suceder a partir de la tercera semana de noviembre y concluir la primera de febrero del próximo año. El primero que violentó las reglas fue el propio presidente y la oposición siguió la misma ruta. Así que en un caso sabremos de la candidatura del Frente el próximo 3 de septiembre, dentro de 31 días, y 3 días después conoceremos la otra candidatura. Por cierto, tiempos definidos y bajo reglas definidas por los propios contendientes. Ellos cedieron esos tiempos y esas reglas al margen de las normas legales y constitucionales y, por cierto, sin una intervención de la autoridad electoral en su momento. De aquí se desprenden varias cuestiones. Primero, ¿qué harán los o las seleccionadas de esas fechas hasta el inicio formal de las campañas en marzo de 2024? Me pregunto, ¿se guardarán en sus casas silenciándose hasta entonces? Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, 6 meses, 6 largos meses. Y no conozco a ningún político que guarde silencio ante un tentador micrófono. Ni 6 minutos. Así que la verdad Edmundo, dudo que se recojan en sus casas planeando su reaparición hasta el siguiente marzo. Y si siguen con ese activismo como hasta ahora, ¿qué hará la autoridad electoral para atender el cúmulo de quejas que se presentarán y para contabilizar los recursos que se desbordarán para esos fines? Las consecuencias, como ya sucedió en los casos de Guerrero y Michoacán en 2021, pueden llegar hasta que se niegue el registro de una candidatura. ¿Se llegará hasta allá tratándose de la presidencia de la República? Además, seguramente el ejemplo cundirá hasta para los efectos de otras candidaturas para los más de 20,000 cargos que estarán en disputa. Finalmente, el futuro próximo. Cuando se rompen las reglas, una de las más graves consecuencias es la pérdida de la confianza y la legitimidad de los procesos y sus resultados. Es mucho lo que está en juego para junio del próximo año. Espero que todos nos demos cuenta que en ese escenario todos estamos en riesgo. Si me lo permites, en las próximas ocasiones, doctor Curcio, seguiremos hablando con más detalles sobre esto y los muchos sobresaltos que seguramente se presentarán en los próximos meses. Aunque también podemos hablar de cosas más placenteras, igualmente importantes, como de música y de las novedades editoriales que, por cierto, no publicará el Fondo de Cultura Económica. Tú dirás. Buenas noches, Leonardo. Muchas gracias. Buenas noches, doctor Bravo. No solo se lo permito, sino que se lo ruego. Por supuesto, seguiremos puntualmente este tema. Decía, no es que se vayan a quedar 6 meses, ni 6 minutos se pueden quedar callados, siempre y cuando las reglas de su partido no digan mordaza. Todo menos debatir, pero la declaración está ahí y bueno, pues pone sobre la mesa un tema de enorme relevancia. Te mando un gran abrazo y platicaremos de libros, música y de lo que tú quieras. Muchas gracias, Leonardo. Muy buenas noches y saludos a tu audiencia. Gracias. Que estés muy bien. Un enorme gusto escuchar al doctor Edmundo Jacobo. Bueno, pues seguimos, por supuesto, con la información. Le comento que después de lo que ocurrió ayer en Huitzilac, que para mí es muy grave, o sea, el presidente puede distraer, en este caso lo hace de manera magistral, cantando, no cantó el rey, cantó a mi manera, y puede pues decir que él está centrado en el caso de Xóchitl Gálvez de una manera bastante clara y bastante evidente y muy poco considerada con una mujer, con una dama, la llamó pelele, y bueno, pues a partir de ahí tenemos esta situación que ya comentaba Edmundo Jacobo, ¿no? Un presidente que está metido en contra de las reglas que él mismo, propugnó como opositor. Pero lo verdaderamente grave
es el tema de Huitzilac. Bueno, hay muchas cosas muy graves. Hoy leía que el ejército aseguró el 7º aserradero, en este caso sin resistencia o protesta de los talamontes, lo cual, bueno, pues es una forma de hacer valer el imperio de la ley después de la grave situación que se vio el día de ayer, en donde pues, todos estos grupos se resistían a la autoridad. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Después de la pausa voy a tener un enlace hasta Madrid con el entrañable Víctor Manuel. Después de la pausa, una charla con él. Leonardo Curcio en... Bueno, y seguimos con la información. Usted sabe que Víctor Manuel es uno de los más importantes exponentes de la canción en español. En estas últimas 5 décadas ha tenido éxitos tan arrebatadores como Quiero abrazarte tanto, El cobarde, Solo pienso en ti. Sube al desván, Asturias, su patria verde de montes y negra de minerales. Víctor Manuel, bienvenido. Muchísimas gracias, encantado de hablar contigo. Yo más contento de tenerte. Tú sabes, y lo sabes bien, que Asturias es un poema de Pedro Garfias, que por cierto murió en Monterrey. Cuéntanos de tu visita próxima a México. Entiendo que vas a visitar varias ciudades, entre ellas Monterrey y la Ciudad de México, Víctor. Sí, sabía que había muerto en Monterrey porque amigos, yo la primera vez que fui a México ya había muerto Pedro Garfias un tiempo atrás y me contaron tantas cosas de él y escribió las más bellas palabras que están escritas sobre Asturias, que es el poema justamente Asturias, ¿no? Bueno, voy a estar en México y por supuesto una de las canciones, mis canciones fundamentales es la música que puse a ese poema de Pedro Garfias, ¿no? Es una canción de resistencia, una canción que habla de un pueblo que es el mío, que es muy pequeñito porque somos apenas 1 millón de habitantes, pero que en épocas muy críticas de su historia pudo y supo levantarse, ¿no? Y sacar la cabeza arriba y por supuesto se la segaron varias veces, ¿no? Pero siempre ha dado fe de su existencia, ¿no? Vaya que sí. Oye, ¿tú a cuántos poetas, además de Garfias, has musicado, Víctor Manuel? Yo muy poco, porque nunca me llamó la atención, ¿no? He escrito siempre mis canciones, ¿no? Entonces, ese poema casualmente entró en mi vida en un momento determinado. Era mi primer viaje a México y alguien me lo leyó en una cena con asturianos, ¿no? Y de repente me impactó tanto que esa misma noche fui al hotel y escribí la música, ¿no? Y es una de las pocas ocasiones que me ha ocurrido eso, ¿no? Me gusta muchísimo la poesía, leo mucha poesía, ¿no? Pero nunca he tenido la tentación eventualmente he musicado a algún poeta, ¿no? Pero no lo he hecho asiduamente. Porque muchos de tus colegas lo han hecho y bueno, claro. Tú te reconoces también como poeta. ¿O claro, bueno, profesión cantautor solamente? Bueno, yo no me gusta llamarme poeta porque no lo soy, ¿no? Porque tengo tanto respeto. Cuando te dicen, a ver, Víctor Manuel, ¿cuál es su oficio? ¿Cuál es su profesión? Músico y escritor de canciones, lo más simple de todo, ¿no? ¿Qué digo? A mí poesía es otra cosa, es José Emilio Pacheco, es Octavio Paz, es Antonio Machado, por supuesto, no sé, tantos poetas maravillosos, ¿no? Que yo me considero un escritor de canciones, que ya es mucho, es muchísimo. ¿Y qué canciones? Ya hablaremos de algunas de ellas. Cuéntanos entonces, vienes a México y vas a estar en varias ciudades. Sí. Mis entradas para verte en la capital en octubre. ¿En qué otras ciudades vas a estar? Cuéntale al auditorio que nos ve en todo el país, Víctor Manuel. Sí, voy a estar en León, en Guadalajara, en Monterrey. Bueno, tengo tantas ganas de regresar a México a cantar. Casi siempre lo he hecho en compañía, lo he hecho muchas veces con Ana, con mi mujer, Ana Belén, pero también con mis compas de giras, en 2 ocasiones, con Serrat y Miguel Ríos, en El gusto es nuestro. Y bueno, para mí volver a México siempre es una fiesta, tengo mucha gente muy querida y es un público maravilloso. Ya que lo dices, bueno, has cantado con Ríos, con Serrat, con Milanés, un disco muy famoso, aquello del blanco y negro. También has cantado con Rafael, ¿no? Has cantado con Iglesias, que leí en tus memorias que no distinguía entre lagar y hangar.
Hace poco le preguntaron, pues yo cuento siempre una anécdota muy graciosa de Julio, de una gira que hicimos. Fíjate, ahora justo ayer estuve cantando en el lugar donde nos conocimos, que fue en La Coruña, en Galicia, ¿no? Y fue en el año 71, hicimos una gira, Julio y yo, ¿no? Y Julio... Yo no recuerdo las conversaciones que teníamos, éramos los dos muy jóvenes, las conversaciones que teníamos, ¿no? Y Julio siempre me decía, yo cuando tenga 50 millones de pesetas me retiro, ¿no? Y, y el otro día... Ahora los tendrá de euros, ¿no? Y todavía Sí, no... fíjate, se lo recordaron. Es verdad, tú dijiste, sí, sí, pero no dije de qué eran. Eso debía ser de otra cosa diferente a euros, superior al euro, evidentemente. Sí, pero confundí el lagar con el lagar. Menos mal que no confundió la gaita con la trompeta. Pero bueno, has cantado con todos ellos. Pero tu alfa y tu omega ha sido Ana Belén, por razones obvias, a quien le has tributado una de las más bellas canciones, que nunca te he oído cantar a ti, aquella de España, camisa blanca de mi esperanza, Víctor. Sí, es que es una canción que yo la escribí para Ana y además para la manera de cantar de Ana. Ana es una cantante excelsa, para mi gusto, ¿no? Y tiene unas facultades tremendas, ¿no? Entonces yo escribo para mí, pero yo escribo con mis limitaciones también. Sé lo que puedo cantar, lo que me va bien para cantar, ¿no? Por ejemplo, esa canción la he cantado alguna vez, ¿eh? La he cantado en todos los papeles que tenía de Blas, que no encontraba ese poema. Y ya le aclaré, es que no es de Blas, es mío. Y me honra muchísimo que alguien me confunda, aunque sean por 5 nanosegundos, con Blas de Otero, ¿no? Pero lo escribí, inspirado en un verso de él, pero el poema es mío. Y la Ana la canta efectivamente, que es una delicia. Esa... y una de Nicolás Guillén, que me parece que no ha cantado mejor Ana Belén, pero no voy a hablar de Ana Belén, y menos contigo, Víctor Manuel, salvo mostrar la enorme admiración que nos merece a ti y a mí, esa persona extraordinaria. Hace unos meses, Víctor Manuel conversaba con tu amigo Miguel Ríos, y le preguntaba cómo lidiaban con la censura en los 60, cuando la radio era la reina. Yo imagino que los censores franquistas habrán dicho, a ver, este chico asturiano nos tiene vueltos locos. Por un lado nos manda el cura de aldea, que me sigue gustando muchísimo eso, y después les mandabas aquello de no quiero servir gobiernos de ladrones con mi sal. Habrán dicho, a ver, ¿es el mismo o uno es Víctor y otro Manuel? Víctor Manuel. Pues mira, es el mismo en 2 etapas próximas, pero diferentes, evidentemente, ¿no? Y las 2 versiones me gusta el cura de aldea y me gusta no quiero ser militar, ¿no? Lo que pasa es que cuando yo empecé a cantar, pues la verdad es que me recibieron de una manera maravillosa, porque tenía un aspecto incluso angelical, voy a excederme y voy a decir que angelical, ¿no? Estaba haciendo el servicio militar y en aquella época que se llevan las greñas larguísimas, yo estaba con el pelito corto, recortadito, como un militar, ¿no? Y entonces les llamaba la atención, ¿no? Dice, ¿y este chico de dónde sale, no? Y esas canciones de esa época, un cura de aldea o la romería o pasearinos y tal, llamaron mucho la atención. Así que cuando pegué la patada al banco y ya me moví en otra dirección y empecé a contar cosas que no gustaban al régimen, evidentemente, o aparte del régimen, pues sí, se dieron cuenta de cuál era mi catadura y ya me pusieron la prueba. ¿Cómo lidiabas con ellos o cómo eludías la marca, por hablar futbolísticamente? Porque supongo que cuando leyeron El cobarde, que es de una dulzura enorme, habrán dicho, ¿cómo es que que no quiere matar? Para un régimen militarista y dictatorial, aquello sonaría subversivo, Víctor Manuel. Sí, era subversivo hasta el extremo de que tuve problemas con esa canción porque decían lógicamente que era antimilitar. La gente hacía esa lectura como canción, como una estructura antimilitar, ¿no? Yo decía que era pacifista, no era militar, ¿no? Antimilitar. Pero yo la verdad es que había una época en que tenías que pasar una censura casi diaria cuando cantabas, ¿no? Y por supuesto, como a tanta gente, pues me han puesto muchas multas, algunas de muchísima cuantía, pero tengo que decir que nunca pagué ninguna, ni siquiera la recurrí, ¿no? Porque, bueno, una cosa es poner una multa administrativamente y otra cosa es ya ir a buscar a un señor y decirle, véngase usted como reo, que le voy a encerrar aquí o le voy a pasar a mayores, ¿no? Y es muy curioso, fíjate, hace poco, porque tenía que dejar un legado al Instituto Cervantes y buscando papeles, uno de los papeles que encontré fue la última multa que yo tuve por cantar una canción pidiendo amnistía.
que fue un mes después de muerto Franco, ¿no? En Pamplona, en la ciudad del norte, canté ¿Qué será que todos piden? Y era una canción como un acertijo donde al final se hablaba de la amnistía, ¿no? Y la multa en aquel momento fue de 150.000 pesetas, que es una barbaridad. Una barbaridad, ¿no? Y a los 6 meses había cambiado tanto este país que me mandaron el papel diciendo que esa multa estaba condonada ya, ¿no? Y me llamó la atención y me reconfortó muchísimo, ¿no? Dice, mira, en qué pocos meses este país se ha dado la vuelta casi como una tortilla, ¿no? 150.000 pesetas a la libreta de ahorros. Sí, pero había algunas francamente atrevidas, como aquella de yo sé que no es cristiano, ¿no? Desear la muerte. Bueno, aquello supongo que sonaba verdaderamente como proyectiles en esa época. Pero déjame regresar un poquito antes, a los 60. Víctor Manuel, descollar ya no solo en España, sino en toda Hispanoamérica. Quizá quiero abrazarte tanto que me entero en tus memorias que es un mestizo holandés-mexicano, ¿no? Que nace entre los dos países. Una canción que marcó un antes y un después, Víctor. Pues sí, para mí fue importantísima esa canción porque en México me abrió puertas. Beatles, que acertaban siempre, pero todos los demás somos simples mortales que a veces acertamos y a veces, la mayoría de las veces nos equivocamos, ¿no? Y fue una experiencia maravillosa porque además en México hubo versiones diferentes, que incluso infinitamente más conocidas que la mía, ¿no? Y tanto que así de repente cuando un día se la escuché un mariachi, digo, bueno, esto ya ha pasado a otra dimensión, la canción, ¿no? Recuerdo estar en un restaurante hace muchos años y acercarse unos cantantes a la mesa, cantar esa canción, y la gente de la compañía de discos se sintió como en la obligación de decirles... Entonces me miraban con una cara, ¿no? Si no les molesta, el autor está aquí presente. Ya, pero me miraban con una cara de incredulidad, ¿no? Y decir, ¿pero qué dices? Esta es una canción mexicana de toda la vida, ¿no? Bueno, pues eso es estupendo también que pase con las canciones, ¿no? Que de alguna manera dejen de pertenecerte, ¿no? Que se vuelven clásicas y todo el mundo se apropia de ellas. Yo el primer disco tuyo que me acuerdo, Controlo al Pueblo, ¿ese disco fue también muy importante en tu carrera? Fue muy importante, fue un disco muy crítico en el sentido de que yo ya tenía problemas graves en España, ¿no? Se me había ocurrido escribir una canción titulada No quiero ser militar y eso la verdad es que, son de esos impulsos juveniles que... Era muy fuerte decir, servir gobiernos de ladrones con misal. Todavía suena fuerte, Víctor, en plena vida democrática. Sí, sí. Fíjate, esa canción la grabé por primera vez en México, en un disco que hice ahí en México, titulado Los grandes autores. Y es una canción que me causó unos problemas tremendos, ¿no? Porque inmediatamente me pasó la tabla rasa por encima, me aplicaron silencio administrativo, no podía grabar, no podía hacer nada, ¿no? Fue una canción, fíjate, he querido recuperarla en esta última antología que hice, ¿no? Aunque no ha sido nunca un éxito, ¿no? Pero sí como un parteaguas en mi vida, ¿no? En el sentido de que aquí realmente los problemas ya eran de una gravedad extrema, ¿no? Porque ya dependía ya casi tu supervivencia artística, ¿no? Y bueno, pues son cosas que haces en un impulso juvenil. Yo lo hice simplemente por provocar, ¿no? Porque a ver si el censor, cuando reciba esta canción, se le nubla la vista o ve la luz y pasa a otra fase de su vida, ¿no? Pero no ocurrió nada de eso. Simplemente aplicaron la tabla y fuera. Los milagros rara vez ocurren. Yo te cito con frecuencia, pero cito dos que son particularmente bellas. Uno, con todo respeto para el autor aquí presente, es La Planta 14, que me parece que cuantas canciones has escrito, la más bella. Cada vez que hay tragedias mineras, que en este país hay más de las que deberíamos, la pongo y lloramos el entrevistado y yo. Es una canción maravillosa. Y cada vez que a alguien se le pasa la mano hablando por todos, recuerdo a Víctor Manuel que dice, nunca aspiré a pensar por 2, ni por 500, ni 1.000.000. Así es, nunca aspiré a imponer lo que yo pienso, ¿no? Pero sí, por lo menos, a contar lo que pienso, ¿no? Fíjate, es muy curioso La Planta 14, que es una canción superada por el tiempo, en el sentido de que decir, la mina no es de la mina que yo hablo ya.
Primero, en mi tierra ya han dejado de existir las minas, ¿no? Hace ya unos años, ¿no? Siguen existiendo en otros lugares de España, ¿no? Pero sobre todo, me recordaba estos días porque hay una tragedia que está siendo juzgada ahora, ¿no? La última matanza importante en la minería fueron 6 muertos hace 2010, ¿no? Y está siendo juzgada ahora, ¿no? Y están a punto de ser castigados los dueños de la mina, ¿no? Porque se está demostrando que eran conscientes del peligro que había ahí y no obstante mandaban a la gente a trabajar abajo, ¿no? Es decir, eso ha ocurrido no hace tanto tiempo. A mí, cuando escucho la canción fríamente, yo sé que estoy hablando de la mina donde trabajaba mi abuelo, mi padre, en fin, cantidad de familiares, ¿no? Pero te das cuenta que no, que está ahí mismo, ahí atrás, ¿no? Que de repente por la codicia de unos patronos, pueden permitir que la mina no se airee bien, que el grisú esté ahí emboscado en un lugar y que alguien entre y pierda la vida, como perdieron esos 6 mineros hace 13 años. Pues te mandaré el testigo, no lo pondremos ahora para no alargar la entrevista. Hace 6 meses entrevistaba a una persona que estaba pues esperando noticias de mineros atrapados y puse la canción antes de iniciar la entrevista y el hombre no podía hablar, o sea, tenía un nudo en la garganta diciendo no me puedo recuperar después de escuchar eso, y yo la escucho y le veo una enorme vitalidad. Y la otra, por supuesto, también, déjame hablar, Víctor Manuel, contigo de 3 heridas, así como Miguel Hernández. Yo veo en tu obra la herida del amor, la herida de la nostalgia y la mitología, y la del compromiso. Empecemos, si te parece a ti, por la mitología y la nostalgia. Yo oigo la de la sirena de la mar, oigo el cuélebre, oigo el trasgo, y veo una enorme nostalgia. Al mismo tiempo, déjame meterlo en el mismo capítulo, todas estas nostalgias de las Asturias de otro tiempo, ¿no? Desde tu abuelo, el cura de la aldea, el tren, etcétera. Claro. Nostalgia, Víctor Manuel. ¿Es una fuente de inspiración permanente en tu obra? Sí, yo creo que la nostalgia y la infancia, sobre todo, ¿no? Por encima de todo, ¿no? Yo creo que la infancia, y además si has sido feliz en la infancia, que es tan importante, y te has sentido arropado y querido por tu familia, es un pozo donde estás sacando agua toda la vida, ¿no? Yo todavía estoy sacando agua de ese mismo lugar, ¿no? Y no me cuesta ningún trabajo, ¿no? Que es un clic. Hago un clic y de repente vuelvo al lugar donde yo correteaba cuando era un chaval detrás de una pelota, ¿no? Y hace de eso pues, unos pocos años, ¿no? Pero no me requiere ningún esfuerzo. No me requiere ningún esfuerzo volver. Y de hecho, siempre que vuelvo a Asturias, pues bueno, es como un reencuentro mágico, ¿no? Me siento querido, me siento arropado por la gente, ¿no? Pero no, siento que les entiendo. Que sé lo que pasa con su vida, ellos saben lo que ha pasado con la mía, y ahí hay como un fluido eléctrico que no se corta nunca, ¿no? Es una corriente continua que está viva y supongo que estará viva hasta el día que me muera. Ay, Sirena de la Mar, si mi rey está a casar, esa canción es de una belleza inefable. Está también por la del amor, ¿no? Cómo olvidar Canción para Pilar, Nada sabe tan dulce como su boca, o Sube al desván, Víctor. Sí, yo desde hace mucho tiempo soy muy de rutinas. Hace 52 años que le escribo las canciones de amor a la misma persona y afortunadamente son variadas y son diferentes unas de otras, ¿no? Pero sí, así es, ¿no? He escrito a Ana tantas canciones, ¿no? Que me da incluso, tengo precaución por recopilarlas, digo, voy a meterlas todas en un mismo disco, en 2 CDs o en 3 CDs, ¿no?